muy corta, muy potente y es con mucho cariño para todos los bautizantes que están hoy acá, principalmente para ustedes. Toda la iglesia escucha y se alegra. Y esta enseñanza se llama modo avión versus modo espíritu, ¿verdad? Y creo que todos los jóvenes o los niños entienden eso de modo avión. Los que somos más viejitos pensamos que modo avión y nos imaginamos ese avión que está por ahí pasando, ¿verdad? Uno le dice modo avión y uno piensa de una en su foto mental, el avión. No, modo avión, ¿qué significa? Sin conexión a la red, ¿verdad? La generación de hoy, los más chiquiticos de hoy se llaman la generación alfa, luego sigue la generación de los centennials, luego sigue la generación de los millennials, luego sigue la generación X, yo soy de los X, y luego viene la generación de los baby boomers, los mayorcitos hoy, ¿verdad? Y de los baby boomers y los X crecimos en un ambiente totalmente análogo. Eso quiere decir que a estas generaciones como de mi grupo para arriba, somos de los que nos gustan las cosas análogas. La Biblia de papel, escribir con esfero y lápiz, las consolas que son de botoncitos, no las que son como de computador, los sonidos que son análogos, no los sonidos que son como de sintetizador. Somos los que crecimos en un mundo análogo. Para nosotros, nuestros amigos, era ir al parque, encontrarse con su combo y decir, ¿qué vamos a hacer en el parque? Viéndonos. Pero la generación alfa, y me voy a saltar ahí a las demás generaciones, pero no tengo tiempo, la generación alfa de hoy ya no se llaman ni siquiera digitales. Nuestros hijos chiquitos se llaman virtuales, son nativos virtuales, no son ni siquiera digitales. Digitales son los centennials y un poco los millennials. Mi esposa es millennial, está en el límite, pero ella todavía es millennial. Y luego vienen los centennials, ellos son digitales, pero los alfa son nativos virtuales. Nuestros chicos, si usted le pregunta a un niño de 11 años hoy, ¿dónde conoces a tus amigos? ¿Sabe qué le va a decir? Mi combo está en Instagram. Y uno dice, ¿what? Pero si mi combo eran los de la esquina, los de la cuadra con los que jugábamos piquis, pinchis, carritos, son nativos virtuales. Y dicho esto, modo avión o modo espíritu, lo voy a invitar a que abra su Biblia. Hechos 19, del 1 al 6, lo puse acá. Si usted no tiene su Biblia, puede leerlo conmigo. Si quiere buscar en su Biblia, busque Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Y rápidamente vamos a estudiar un poquito ese pasaje que tiene que ver con el bautismo. Y dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajaba por las regiones superiores y llegó a Éfeso. Allí encontró a varios discípulos. Diga conmigo, discípulos. O sea, eran discípulos. Ojo a lo que sigue. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, le respondieron. Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Paro ahí. ¿Pero eran qué? Eran discípulos. ¿Y entonces? Eran discípulos, pero no conocían ni siquiera que había un Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Dice, ¿y cómo fue que les bautizaron? Les preguntó. De acuerdo con el bautismo de Juan, le respondieron. Entonces Pablo les explicó que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento y que Juan había enseñado que era necesario creer en aquel que venía después de él, es a saber, Jesús, el Mesías. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les puso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Ese es un pasaje muy poderoso. Yo podría decir rápidamente, yo ahí veo ni siquiera 2 bautismos, yo veo 3 bautismos. ¿Cuáles? El de Juan, pero cuando Juan bautizó, Jesús no había muerto. ¿Quién murió primero? Juan. Y a los siguientes meses Jesús, o a los siguientes años Jesús. O sea que murió primero Juan. O sea que cuando Juan bautizó, Jesús todavía no había muerto. O sea que no había obra redentora. O sea que la gente que se bautizó en el nombre de Dios por Juan, era un bautismo diferente al que vamos a hacer hoy. Por eso veo 3 bautismos. Luego había un segundo bautismo que fue que Pablo les dijo, ok, ustedes tienen que ahora bautizarse, pero en el nombre de Jesús. Porque Juan dijo que él estaba solamente abriendo el camino para uno más grande, que era el Mesías. Pero luego, ahí en el último versículo dice
que cuando Pablo oró por ellos y les puso las manos en su cabeza, ellos recibieron al Espíritu Santo. Y para mí, al unir ahí el Nuevo Testamento, digo, es un tercer bautismo. Es el bautismo de Hechos capítulo 2, donde dice el día de Pentecostés, que Jesús dijo, recibirán poder y me serán mis testigos. Así es que lo interesante de este pasaje es que dice que eran discípulos. Y por eso le puse modo avión versus modo el Espíritu. Porque yo puedo ser un discípulo en modo avión. O sea, yo puedo decir, soy un discípulo de Cristo, pero estoy en modo avión. Y mi invitación hoy es para que usted este año comience a dar pasos agigantados para ser un discípulo, pero un discípulo que conoció al Espíritu Santo. Estos discípulos no sé cuánto llevaban en Éfeso. En Éfeso, el primer pastor, uno de los primeros pastores de Éfeso fue Timoteo, un discípulo del apóstol Pablo, y estuvo allí en Éfeso por varios años pastoreando esa iglesia. Era una iglesia difícil, porque tenía mucha cultura, digámoslo así, mundana alrededor, y era muy difícil ahí mantener la iglesia, y Timoteo y Pablo estuvieron luchando por años en eso. Pero toda la diferencia la hace el Espíritu Santo. Y aquí le quiero dejar un contexto un poquito histórico para los chicos. Diga esa palabra, la migbe. La migbe, Juan el Bautista no se inventó ningún bautismo. El bautismo existió desde muchos años atrás, especialmente en el año 200 antes de Cristo. Hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 400 años donde Dios no volvió a hablar, Dios se quedó en silencio, el pueblo quedó 400 años a la deriva por haber sido tercos y duros de corazón. Dios dijo, yo me retiro de la cena, hagan lo que quieran con sus vidas, solamente les dejo la promesa, vendrá un Mesías. Y pasaron 400 años. Entonces la migvá tomó mucha fuerza en el año 200, en ese periodo, y la migvá era una cantidad de piscinas que estaban alrededor de Jerusalén, y aún hoy se siguen encontrando piscinas de migvá en el Muro de los Lamentos alrededor de Jerusalén, y los judíos hacían esto. Si usted no es judío, pero quiere entrar al judaísmo, tiene que pasar por la migvá. ¿Qué era la migvá? Tenían que hacer varias cosas importantes. Lo voy a decir así porque es un poquito más enredado. La migvá necesitaba 3 parámetros importantes. Primero, tenía que tener una piscina con 500 litros de agua. Si no, no era una migvá oficial. Segundo, el agua tenía que ser agua viva. O sea que tenía que ser agua que viniera corriendo de un río. ¿Listo? Y el tercer detalle, y ese es el más importante, es que la persona que entraba a hacer la migvá tenía que quedar completamente cubierto por el agua y hacer una inmersión total. Esas son las piscinas que se encontraron. Es una foto real del Muro de los Lamentos donde encuentran esas piscinas y dice que hubo proliferación. Ahora, lo voy a conectar con Juan el Bautista. Entonces, ¿qué se inventó Juan el Bautista? Nada. Él cogió el espíritu de la migvá y dijo, bueno, necesitamos 500 litros de agua. Necesitamos que las aguas sean vivas, que corran, y necesitamos que haya inmersión. Y entonces Juan el Bautista dijo, me voy para el río Jordán, cerca de Jerusalén. El río Jordán tenía caudal, corría el agua, y la gente podía hacer la inmersión. Por eso en muchas iglesias, y yo he participado de esos bautismos, en muchas iglesias a veces en los bautismos se llevan la gente en un bucecito, a un sitio en La Vega o en La Mesa o por aquí cerca, en Sasaima, y el pastor o la iglesia buscan un río y le dicen a la gente, entra al río, y bautizan a la gente en el río, porque el espíritu de la migvá era que tenía que ser agua que corriera. ¿Está bien? Hoy tenemos el agua quieta, pero mi oración es que cuando usted entre al agua, el agua esté viva para usted. Así es que luego vino el bautismo de Juan, y Juan sí fue muy disruptivo, porque Juan el Bautista vino y le dijo a los judíos decían esto, ¿no? No, la migvá es para los no judíos. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? No, el bautismo es para todos, aun si yo soy judío. Imagínense un judío que era bien regionalista diciendo, eso es para los no judíos, y que ahora un propio judío venga y diga, arrepiéntanse y vengan a la migvá, a esta nueva migvá. Por eso la gente no lo quiso. Juan el Bautista fue degollado por Herodes y murió
como 2 años antes de que Jesús muriera. Cuando Jesús escuchó que Juan murió, Jesús comenzó a activar todo su ministerio, porque Jesús dijo, así como Juan el Bautista lo mataron, yo también. Así es que, regálame la siguiente. Solamente quería dejar esto como una historia porque a veces decimos, nos vamos a bautizar, pero no entendemos mucho. Bueno, le estoy dando todos los datos históricos. Porque la inmersión, la mikvah, Juan el Bautista no se inventó nada. Lo que él hizo fue darle un sentido espiritual traído por Dios, abriéndole camino a Jesús. Por eso cuando Jesús entra al agua, al río Jordán, y se encuentra con su primo hermano, el primo hermano le dice, oye Jesús, pero tú vienes a que yo te haga esta mikvah. Pero si tú eres el que deberías más bien hacerme a mí, la mikvah. Y Jesús le dice, necesito ser obediente en todo. Entonces, si esta va a ser una nueva ley, aún yo siendo Dios, voy a hacer esto. Y entró, hizo su inmersión y salió. Así es que hoy, otra cosa que me parece importante, ya hablé que es la inmersión. La inmersión representa un baño. Los judíos pedían que la gente que no era judía hiciera ese baño, porque decía, tú entras a esa agua de la mikvah y te limpias. Esta agua que está acá, estamos orando para que hoy cuando la persona entre, sienta una limpieza profunda, aún una sanidad divina, una sanidad emocional, una sanidad mental, cortar cadenas que me atan. Todo eso es lo que puede pasar hoy. Pero también puse esta imagen, porque cuando una persona viene hoy con su camiseta, como las que tienen los bautizantes, vienen y entran, lo que sucede después es que inmediatamente se hacen parte de una comunidad. Y yo creo que aquí en la iglesia, si podríamos hacerlo, próximo bautismo, todos traigan su camiseta del bautismo. Imagínense toda la iglesia con la camiseta. Es decir, cuando yo me bautizo, yo digo, ahora me voy a poner la camiseta de Jesús y voy a jugar en el equipo para Jesús. Ahora yo voy a ser el 10 o el 7 o el 2 o el arquero del equipo de Jesús. Ahora voy a estar siempre militando en las filas de Jesús. ¿De qué serviría tener un iPhone 17 Pro Max? ¿De qué serviría tener un iPhone 17 Pro Max? Eso es un Apple. Sí, yo sé, es un iPhone 17 Pro Max. Realmente es un iPhone. Ponga su mano, Señor, manifiesto que ese celular estará en mi bolsillo este año en algún momento. Por ahora tengo un iPhone 10 que ya no se actualiza, está fallando, pero Señor, manifiesto que ese iPhone 17 Pro llegará a mi bolsillo. No, mentiras. Puedes orar, pero no así, esa oración está un poco rara. Más bien pídele, Señor, dame amor, dame gozo, dame paz, dame paciencia, ayúdame a ser una mejor luz. Pero una pregunta para ustedes 4. ¿De qué serviría tener un iPhone 17 Pro Max en el estado en que está en esa foto? ¿Cómo está en esa foto? Cargado. Súper descargado. Muy bien. Súper descargado. ¿De qué serviría, Salomé? No lo sé. ¿De qué serviría, Luciana? Para nada porque está descargado. ¿De qué serviría, Joel? Para nada. Muy bien, para nada. Usted puede tener un iPhone 17 Pro Max y si está sin batería, para lo único que sirve, de pronto para ponerlo ahí para sostener las fotos de portapapel, de pisapapel, o de pronto para dejarlo ahí que chicaneen y digan, tengo un iPhone, pero si está descargado no sirve absolutamente para nada. Y con esto lo que quiero terminar es diciendo que el Espíritu Santo es como ese banco de poder, ese power bank, que cuando yo me conecto al Espíritu Santo, entonces, si yo soy un iPhone 17 Pro Max, yo comienzo a tener todas mis utilidades, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Solamente cierro con esto. Acuérdense, hay 3 bautismos. El bautismo de Juan, que ya no se practica en ningún lado del mundo. El bautismo de Jesús, que hoy lo vamos a practicar. Y el bautismo del Espíritu Santo. Que ese es decirle a Dios, ya estoy limpio, ya estoy listo. Ahora lo que necesito es tu poder, necesito tu fuego, necesito tu santificación. Necesito estar cargado para poder alumbrar, brillar, hacer llamadas, hablarle al mundo. Cuando el pasaje termina diciendo esto, que ellos recibieron al Espíritu Santo, dice 2 verbos muy difíciles de interpretar teológicamente. Dice, hablaron en lenguas y profetizaron. Yo hubiera editado un poco ese pasaje por mi formación teológica, pero no lo puedo hacer. Tengo que ser fiel a lo que la palabra dice.
Pero cuando usted mira lenguas, glosolalia en griego, lo que está queriendo decir es que esas personas, y luego dice profetizaron, no sé usted qué se está imaginando, a veces uno cree que profetizar es decir, yo profetizo que hoy no va a llover, vamos a comer una deliciosa carne, que Miguel y Claudio nos van a preparar al estilo argentino, y que pasaremos una tarde deliciosa tomando café también después, el mejor café del mundo, el colombiano. Uno pensaría que profetizar es eso. No, cuando dice profetizaron, es que ellos empezaron a predicar el evangelio de Jesús. Profetizar es cuando usted tiene la capacidad de ir a decirle a un vecino, en la mente, ¿no? Me da pánico que este tipo me rechace, pero lo que hay en mí es más poderoso. Señor, yo necesito ir a ese vecino a decirle que Jesús es el Señor, que ese vecino necesita conocerte y que tú me vas a dar el poder para que ese vecino llegue a tus pies. Eso es profetizar. Y las lenguas simplemente son dos cosas. Yo lo interpreto así. Número uno, ¿cuál es el miembro más difícil de nuestro cuerpo de controlar? ¿De verdad? Yo creo que todos están calladitos. Ahí sí, como dijo alguien, calladito se ve más bonito, mijo. Pero cuando uno dice que hablaron en lenguas, mi interpretación número uno es que ahora lo que yo hablo, lo hablo para bendecir. Lo hablo para ayudar a otros. Tener dominio sobre la lengua no es algo que yo logro en mis fuerzas. Es el toque del Espíritu Santo que dice, cuando yo voy a decir un madrazo, algo por dentro me dice, cállate. Y uno bendice al carro que lo cerró. Uno bendice al que le parqueó mal al lado. Al que le pegó un portazo a su carro y le dejó ahí el hueco y usted no sabe quién fue ahí en la puerta y usted dice otro rayón, usted bendice, Señor, bendice a ese gran hombre o esa gran mujer que parqueó tan cerca a mi carro y cuando abrió la puerta me lo rayó. Pero el Espíritu Santo nos santifica y nos purifica y nos prepara. Y yo lo que le voy a animar a todos los que se van a bautizar hoy, como se los he dicho, este es un primer paso. Bautizarse no requiere ni haber ido a tomar cursos de Biblia, ni haber orado 800 horas, ni estar santificado, limpio, purificado. El bautismo lo único que necesita es una disposición del corazón de decir, yo creo en Jesús. Y yo sé que Él ahora está en mi corazón y que Él la buena obra que ya empezó en mí, la va a llevar a un término. Para mí la mejor edad, y se lo dije a los chiquitos, la mejor edad de bautizarse es entre los 10 y los 12. Entre los 8 y los 12. ¿Por qué? Porque ya les expliqué las generaciones, ¿no? Los alfa, los centennials, y en la medida en que usted crezca, es más difícil tener sensibilidad a las cosas de Dios. Así es que yo animo a todos los papás que tienen hijos chiquitos, hágalo como una consagración. Yo me bauticé como a mis 11 años, lo dije esta mañana, y nunca me imaginé que iba a ser pastor. Yo pasé, creo que también un poco porque mis papás iban a esa iglesia, una iglesia del Nazareno. En esa época nos ponían túnicas de arriba abajo, blancas, y así fuimos, como Harry Potter, no blancas. Me están editando aquí el sermón, aquí estoy escuchando el nuevo sermón para generaciones. Bautízate con la bata de Harry Potter. No, con una túnica blanca, pero Dios hizo una obra impresionante en mi vida. Así es que no sabemos estos chiquitos a dónde Dios los va a llevar. ¿Cuántos pastores pueden haber aquí sentados? ¿Cuántos ministros, misioneros, adoradores, músicos o profesionales, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros? No sabemos. Lo importante es pensar qué mundo ellos van a afrontar y cómo lo van a afrontar. Y la iglesia por eso abraza las nuevas generaciones. Vamos a entrar en un tiempo de bautismo. Cierre sus ojos ahí un momentico, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos reta, nos desafía, nos pone a pensar. Y Señor, hoy también oramos por ese tiempo en que queremos estar en modo espíritu, es decir, conectados contigo, Señor. 24 horas al día, 7 días a la semana. Espíritu Santo, te decimos hoy, ven a nuestra vida. Gobierna nuestra mente, nuestros pensamientos, gobierna nuestras emociones. Espíritu Santo, lléname completamente, de arriba abajo. Señor, si hay algo en lo que te haya entristecido, Señor, perdóname, límpiame. Te amamos y te adoramos, Señor.
Y te pedimos que este año también para muchos sea el año de experimentar ese potencial que viene con el bautismo del Espíritu Santo. Ese Pentecostés en la vida de nosotros, que nos capacita, que nos faculta, que nos purifica y nos pone en la línea para tener poder para profetizar, para predicar a otros, pero no bajo nuestras fuerzas, sino bajo tus fuerzas, Señor. Oramos por nuestras vidas. Bendecimos hoy a todos los que se van a bautizar, Señor. Y te pedimos, tócalos y llénalos más y más. En el nombre del Padre oramos, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.